Cordial saludo, estimados compañeros y tutor. A continuación procederé a realizar la socialización de la tarea 5 correspondiente a recopilar escenarios y ofrecer unas alternativas de remediación de suelos contaminados, presentado por mi persona Rubí Dárraga. El escenario 1 corresponde a una alternativa socioeconómica de solución a un problema de contaminación por pesticidas y residuos industriales. Para poder brindar una alternativa de remediación de este suelo, primero tenemos que caracterizar nuestro contaminante y preguntarnos de dónde proviene primero que todo la contaminación. El tipo de contaminación por pesticidas y residuos industriales puede ser de tipo local cuando se trata de emplazamientos contaminados, industrias, vertederos, o puede tener también una fuente natural en el caso, por ejemplo, de las rocas que tienen un contenido geotécnico elevado de metales. Los metales pesados también pueden estar en el suelo, y algún tipo de movimiento tectónico o alguna actividad antrópica puede hacer que estos metales sean liberados al suelo y lo contaminen. También las explotaciones minerometalúrgicas son una fuente de contaminación por residuos industriales. La contaminación difusa, entonces tenemos en la agricultura, los fertilizantes son una fuente de contaminación, los lodos depuradores, los plaguicidas y deposición de material soluble y particulado. Entonces, esas son las formas en las que los contaminantes de pesticidas y residuos llegan al suelo. Bueno, la contaminación por los pesticidas. Entonces dice que en los pesticidas tenemos uno de los grandes grupos contaminantes que son los organoclorados. Estos son unos compuestos orgánicos no naturales que contienen cloro en su molécula y son capaces de intervenir en los procesos celulares normales, entre otros los de la reproducción. Dice que también surgen como subproductos de procesos industriales y también por eventos naturales como los incendios forestales. Dice que se pueden detectar en alimentos, se pueden encontrar en pollos, carnes rojas, pescados, productos lácteos. Ahí la gran problemática que generan porque se están incorporando en la cadena trófica. Bueno, el tratamiento sugerido para los pesticidas, ya teniendo en cuenta los contaminantes que generan al medio ambiente, es la biorremediación. Entonces, como primer paso para la biorremediación, siempre se debe realizar un análisis físico y químico en el suelo para conocer el tipo y cantidad de los contaminantes. Ya sabemos que los fertilizantes y los residuos industriales pueden tener cantidades importantes de metales pesados. Y los metales pesados, pues obviamente son contaminantes susceptibles de ser degradados de manera biológica. Entonces, la biorremediación es una técnica que sería ideal para este tipo de contaminantes. Luego de realizar pues estos análisis del suelo, se determina los microorganismos que serán necesarios para llevar a cabo la remediación en el sitio. Entonces existe muchísima literatura y artículos que nos indican cuáles son los microorganismos indicados para cada tipo de residuo que se genera. Últimamente se habla mucho de emplear ciertos tipos de hongos, ya que ellos de manera natural desarrollan cierta resistencia a estos contaminantes y pueden degradarlos. Luego se utilizan técnicas de alto perfil innovadoras donde se introducen los microorganismos a la zona contaminada. Estos microorganismos degradan los compuestos y residuos peligrosos del lugar y por último los transforman en productos inofensivos, logrando así la descontaminación del sitio de una manera natural. Entonces, estos productos químicos que hablábamos que eran contaminantes están sujetos a la acción microbiana. Se lleva a cabo el fenómeno denominado cometabolismo o cooxidación, por tanto probablemente las poblaciones están creciendo en otro sustrato mientras se desarrolla este tipo de transformación. Entonces, también en el caso de los pesticidas, algunos estudios han demostrado en el caso del DDT que son unos contaminantes bastante perjudiciales. Se ha demostrado que las fracciones degradables de pesticidas organoclorados como el DDT están correlacionados negativamente con el carbono orgánico en el suelo. Entonces, en este caso, dependiendo del tipo de contaminante, la estrategia va a ser diferente, porque aquí, por ejemplo, dice que a mayor contenido de carbono orgánico en el suelo se da mayor persistencia del compuesto. Entonces, aquí en este tipo de suelo también tocaría entrar a revisar el contenido de carbono en el suelo.
Bueno, también se utiliza para aumentar la biodisponibilidad de los pesticidas, se utilizan surfactantes. Entonces los surfactantes tienen la habilidad de acumularse a lo largo de las interfaces líquido-líquido y reducir ambas tensiones superficiales. Tienen la habilidad de mejorar la transferencia de masa de contaminantes hidrofóbicos de una matriz sólida a una matriz líquida. Listo. Entonces, el escenario 2 dice, se requiere proponer una alternativa socioeconómica de solución o manejo del problema de contaminación por hidrocarburos y por metales pesados. Entonces, los hidrocarburos pues se caracterizan por tener en su composición átomos de hidrógeno y átomos de carbono. Son conocidas como sustancias formadas a partir de algas acuáticas establecidas durante millones de años, que en ese proceso de degradación de la materia orgánica formaron lo que hoy conocemos como hidrocarburos. Esto hace parte del ciclo del carbono y a través del tiempo geológico aporte a grandes cantidades de materia fósil y aporte de grandes cantidades de materias fósiles. Entonces aquí por eso tenemos el gráfico de las capas del suelo, y en esa capa donde se empezó esa descomposición de la materia orgánica tenemos árboles, dinosaurios, que es la teoría que se supone que originó esa gran cantidad de hidrocarburos de los cuales disponemos hoy. Entonces, para la descontaminación de los hidrocarburos proponemos un proceso biológico convencional llamado la Thermic ex situ. Entonces, los pasos para llevar a cabo este proceso son primero que todo la excavación y la extensión del suelo contaminado en una capa que no sobrepase los 1.5 metros. Posteriormente se debe adecuar un revestimiento de arcilla o compuestos para interceptar los contaminantes lixiviantes y permitir la contaminación de las se busca siempre prevenir la contaminación de las aguas subterráneas. Entonces estos lixiviados se van a recoger para ser reutilizados. Luego se adecua la membrana de PVC celda. Luego se procede a realizar el arado o mezclado del suelo de tal modo que la superficie de contacto con los microorganismos y los compuestos orgánicos sea directa y se incremente la actividad biológica. Por último, se prepara una solución acuosa con los insumos, aditivos y nutrientes necesarios y periódicamente se aplica agua para humedecer la mezcla y se continúa la aeración y mezclado homogenización mecánica con ayuda de la retroexcavadora de los suelos contaminados. Entonces, los detalles de estos tratamientos, el periodo, dice que entre mayor sea el peso molecular del compuesto, estamos en los hidrocarburos, estamos hablando que ellos son de una lenta degradación, más lenta será la velocidad de degradación. Y también pues se puede decir que este tiempo es incierto, pues depende prácticamente del tamaño, ya lo dijimos, del peso de los anillos que haya dentro del hidrocarburo aromático. Y lo ideal es trabajar con la normatividad, llegar hasta ese punto en el cual se llegue a los puntos máximos permisibles establecidos en la normatividad. Entonces, por tratarse de contaminantes hidrocarburos, por lo general estamos hablando de entre 90 y 150 días, es decir, de 3 a 5 meses. Sin embargo, se han encontrado casos en los cuales se alarga hasta por 18 meses, es decir, 1 año y medio. Los materiales, bueno, ya los mencionamos durante el proceso, la celda, el revestimiento de arcilla para la celda, el pHímetro, los servicios de transporte del material contaminado, la retroexcavadora, mini cargador, área y personal para la recepción y seguimiento del material contaminante. Las ventajas y desventajas de este tratamiento. Las ventajas, tiene una buena relación de efectividad en cuanto a costos, o sea, ofrece una buena efectividad a un costo razonable. Tiene unas tecnologías que son benéficas con el medio ambiente, ya que si observamos cada una de las etapas en las cuales se realiza este proceso, hay un mínimo impacto al medio ambiente y se utiliza de manera pues mínima aditivos o se genera de manera mínima contaminantes al medio ambiente durante todo este proceso. Dice, en general los contaminantes son destruidos y se reduce su complejidad. Es viable para el tratamiento de suelos que requieren un mínimo o de ningún tratamiento posterior. Se requiere poca maquinaria y la aplicación es segura. Estas serían sus ventajas. Las desventajas es que nos ofrece un mayor tiempo de tratamiento con respecto a otras técnicas que existen y dependen mucho de las características del suelo, de los propios contaminantes y de las condiciones climáticas. La eficiencia del proceso también depende de 3 categorías, entonces ya las mencionamos, las características del suelo, las características